Sabiduría que viene de lo alto. Hoy quiero comenzar con esta declaración que me encanta. Si el Señor Jesús es tu Señor y vive en tu corazón, también será el Señor de tus palabras. Vivimos en un mundo donde el conocimiento es altamente valorado. Se nos enseña que entre más sepamos, más exitosos seremos. Sin embargo, hay algo aún más importante que el conocimiento y se llama sabiduría. Y no cualquier sabiduría, sino aquella que proviene de Dios. Porque el conocimiento te da información, pero la sabiduría te enseña a aplicarla correctamente. Hoy hablaremos sobre la diferencia entre la sabiduría terrenal y la sabiduría celestial y cómo esta última transforma nuestras vidas. Y para ello estaremos estudiando el pasaje de Santiago 3.13. Santiago está enseñando que la verdadera sabiduría no se demuestra con palabras o conocimientos intelectuales, sino con una vida de humildad y buenas acciones, y hace una comparación entre la sabiduría terrenal y la sabiduría divina. En este contraste de la carta de Santiago, está corrigiendo actitudes de orgullo, envidias y contiendas dentro de la comunidad cristiana. Muchos de ellos querían ser maestros, eso se lee en Santiago 3.1, pero no vivían con la humildad y el carácter que requiere la verdadera sabiduría. Pero para comprender mejor este versículo es importante conocer el contexto en el que fue escrito. Y empezamos aprendiendo sobre quién era Santiago. La epístola de Santiago fue escrita por Santiago, el hermano de Jesús. A pesar de haber crecido juntos, al principio Santiago no creía en su divinidad. Eso se lee en Juan 7.5. Fue después de su resurrección que tuvo un encuentro con Cristo resucitado. En 1 Corintios 15.7 se lee eso, lo que le cambió radicalmente su vida. Se convirtió en uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén y llegó a ser conocido como Santiago el Justo por su devoción a la oración y su vida piadosa. ¿A quién él dirige esta carta? Santiago escribió esta carta a los cristianos judíos que vivían dispersos fuera de Jerusalén, conocido como la diáspora. Estos creyentes enfrentaban grandes dificultades. Primero, enfrentaban persecuciones. Sufrían a mano de las autoridades romanas y los líderes religiosos judíos. Sufrían de pobreza y opresión. Muchos eran explotados por ricos terratenientes que los maltrataban. Sufrían también de conflictos internos. Habían divisiones, pleitos y envidias dentro de las comunidades cristianas. En este contexto, Santiago les escribe para animarlos a vivir con una fe práctica, mostrando su relación con Dios a través de sus acciones. Uno de los problemas principales que abordaba es el mal uso de la lengua y la falsa sabiduría que estaba causando conflictos entre ellos. ¿Por qué Santiago habla de sabiduría? La iglesia primitiva estaba llena de maestros y líderes que influían en los creyentes. Algunos de ellos afirmaban tener conocimiento y sabiduría, pero en realidad estaban motivados por la envidia y el orgullo. Sus palabras y actitudes estaban causando divisiones en la iglesia. Por eso, en Santiago 3.13, él desafía a quienes se consideran sabios a demostrarlo con una vida llena de humildad y buenas obras. Y comienza este pasaje con una pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? O sea, él le está preguntando a ellos.
Y continúa diciendo, si lo son, muestren por sus buenas conductas sus obras en sabia mansedumbre. Esta enseñanza es crucial porque nos muestra que la verdadera sabiduría no se mide por cuánto conocimiento tengamos, sino por cómo vivimos. Y aquí nos encontramos enfrente de la sabiduría humana, vis la sabiduría celestial. La Biblia nos muestra que hay dos tipos de sabiduría. Sabiduría humana, que es la terrenal, la carnal y diabólica, y la sabiduría celestial, que es pura, pacificadora y llena de buenos frutos. Salomón, el hombre más sabio después de Jesús, escribió en Proverbios 4.7: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Esto nos muestra que la sabiduría es más valiosa que cualquier riqueza material. ¿Cómo operan cada una de ellas? Te lo explico. La sabiduría humana es envidiosa y contenciosa. Busca la rivalidad y el orgullo. Cuando alguien vive bajo esta sabiduría, siempre siente que debe compararse con otros y busca reconocimiento. La envidia lo consume y la contienda es parte de su vida, porque su meta es sobresalir por encima de los demás. La sabiduría humana es presumida, se trata del yo y no de Dios. En esta sabiduría las personas creen que pueden confiar en su propia inteligencia y en sus capacidades sin necesidad de Dios. Atribuyen todos sus logros a sus esfuerzos, olvidando que incluso hasta el aire que respira es un regalo de Dios. Se glorían en sus logros, olvidando que todo lo que tienen proviene del Señor y es del Señor, y porque el Señor lo ha permitido. Es engañosa, nos hace creer que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Por eso se dice que es diabólica, porque es usada por Satanás para confundirnos, haciéndonos pensar que seguir a Dios y todo lo que esté involucrado con Dios es innecesario o anticuado. Esta sabiduría nos engaña para que confiemos más en nuestros propios razonamientos en lugar de la dirección del Espíritu Santo. ¿Por qué decimos que es diabólica? Porque Satanás la usa para alejar a las personas de Dios. Cuando operamos con esta sabiduría, siempre justificamos el pecado. Tomamos decisiones egoístas y equivocadas y nos alejamos cada vez más de la verdad de Dios. Cuando operamos bajo esta sabiduría, tomamos muy malas decisiones, muchas basadas en nuestro orgullo y egoísmo, sin considerar las consecuencias espirituales de nuestros actos. Nos volvemos personas conflictivas, incapaces de vivir en paz. Cuando nosotros tomamos decisiones que no fueron consultadas con Dios o aprobadas por Dios, esto nunca nos trae paz, nunca trae tranquilidad. Siempre hay algún conflicto involucrado y terminamos atrapados en confusiones y en vacío. Mientras que la sabiduría de Dios es pura, nos lleva a una vida santa. Cuando buscamos la sabiduría divina, nuestros pensamientos y deseos se alinean a la voluntad de Dios. Ya no nos dejamos llevar por pasiones egoístas o carnales, sino que anhelamos vivir conforme a su propósito. Es pacificadora, nos da paz en medio de las dificultades. En lugar de sembrar contiendas y divisiones, buscamos siempre la reconciliación y la armonía con los demás. Es amable y misericordiosa. Nos enseña a tratar a los demás con amor. Una persona que posee la sabiduría de Dios no responde con orgullo o enojo, sino con mansedumbre y comprensión. Si tú quieres saber si una persona es realmente sabia, corrígela y ve la actitud que toma. Da siempre buenos frutos. Nuestra vida empieza a reflejar el carácter de Dios.
La sabiduría de Dios nos lleva a tomar decisiones correctas, a actuar con justicia y ser una luz en medio de tanta oscuridad. Cuando la sabiduría de Dios opera en nosotros, siempre buscaremos glorificarlo en todo lo que hacemos. Nuestras decisiones son guiadas por el Espíritu Santo y vivimos sin máscara, siendo los mismos en la iglesia, en nuestro hogar, en el trabajo y en cualquier lugar donde estemos. ¿Cómo podemos obtener esta sabiduría de Dios? Muy fácil. En Santiago 1.5 nos da la clave. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y le será dada. En la Biblia nos dice, pidan a Dios y Él les será dada, pero pidan con fe. Dios nos da su sabiduría cuando se la pedimos con una fe verdadera. No depende de nuestro intelecto, de nuestro grado académico, ni de nuestras experiencias, sino de nuestra relación con Él. Buscar la sabiduría de Dios implica humildad, reconocer que necesitamos su dirección y estamos dispuestos a obedecer su voz. Hoy quiero que reflexionemos sobre 3 preguntas. ¿Qué tipo de sabiduría estás abrazando en tu vida el día de hoy? ¿Tus decisiones reflejan la sabiduría de Dios o la sabiduría del mundo? ¿Cómo puedes buscar más la sabiduría celestial en tu día a día? Oramos. Amado Padre Celestial, hoy vengo delante de ti reconociendo que necesito de tu sabiduría. Muchas veces he confiado en mi propio entendimiento, he tomado decisiones basadas en lo que parece correcto a mis ojos, pero hoy quiero rendir mi vida a tu voluntad. Señor, dame la sabiduría pura que me lleve a vivir en santidad, a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo y a tomar decisiones que glorifiquen tu nombre. Líbrame de la envidia, del orgullo y de toda contienda que me aleje de ti. Ayúdame a ser pacificador, a reflejar tu amor y a sembrar frutos de justicia en cada área de mi vida. Te pido que mi corazón no se deje influenciar por la sabiduría de este mundo, sino que sea guiada por tu verdad. Dame discernimiento para reconocer las mentiras del enemigo y fuerzas para resistirlas. Que en cada decisión que tome pueda buscarte primero tu reino y confiar en que tú me diriges por el camino correcto. Gracias porque tu palabra me enseña que si te pido sabiduría, tú me la darás sin reproche. Hoy confío en ti y en tu dirección para mi vida. En el nombre de Jesús, amén. El origen determina el resultado. Escucha esto. El origen determina el resultado. Hoy estamos donde estamos debido a la sabiduría que hemos abrazado. Pero nunca es tarde para abrazar la sabiduría de Dios. Si has estado tomando decisiones bajo la sabiduría de este mundo, hoy es el día para buscar la sabiduría celestial. Que nuestra oración diaria sea: Señor, dame tu sabiduría para vivir una vida que te honre con mis palabras, acciones y decisiones, y que reflejen tu amor y verdad, y que cada día me acerquen más a ti y pueda ser luz en la oscuridad. Que tengas un hermoso y bendecido día.